Buen día, maestra Guadalupe. Esta es mi actividad integradora correspondiente a la asignatura de Política Criminal. Como introducción, este es el trabajo correspondiente a la actividad integradora de la asignatura Política Criminal. Se van a revisar ciertos conceptos que me parecen importantes resaltar sobre la materia y con base a esto hacer un pequeño estudio de caso de los actos ocurridos en el Centro de Reinserción Social La Pila en San Luis Potosí. Primero creo que es importante detallar qué es la política criminal. Por lo visto y lo entendido, y aquí establezco una definición que establece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que son el conjunto de mecanismos y acciones que se realizan para enfrentar al fenómeno criminal, también todo lo que tiene que ver con la reinserción social, previsión del delito, etcétera. También me parece importante mencionar unas leyes y reglamentos que se ven más adelante y de los cuales nos podemos regir, ¿no? Para empezar, pues como ya se sabe, la Constitución Política, también la Ley Nacional de Ejecución Penal, el reglamento de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y la ley que establece las normas mínimas sobre los centros de reinserción social. Los actores, que vamos a entender actores en lo que es la política criminal son aquellas entidades, ya sea privadas o públicas, que van a estar actuando, que van a eh, in- actuar directamente en todo lo que tiene que ver con las políticas. En este caso encontramos como actores públicos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los problemas públicos son todos aquellos problemas que van a ingerir directamente en la sociedad. Problemas que se presentan en la sociedad, que afectan a la sociedad, etcétera. En cuanto a este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que dentro de este penal no se tienen condiciones básicas para el personal ni para las personas recluidas, falta de aplicación de sanciones disciplinarias, falta de personal de seguridad y custodia, y el poco que hay tampoco es capacitado. ¿Esto en qué afecta a la sociedad? Vaya, pues todos los que están recluidos en el penal no tienen buenas condiciones y por tanto afecta directamente a las personas, a los familiares que están afuera, y pues empieza a generar problemas, ¿no? Tanto adentro como afuera. Y por tanto, este problema le corresponde al Estado, arreglarlo. La reinserción social, ¿qué vamos a entender por la reinserción social? Va a ser a todas estas personas que fueron privadas de su libertad pagando una pena, cumpliendo una pena, volverlas a reinsertar en la sociedad una vez que hayan cumplido sus penas, esto mediante diversos actividades que puedan realizar. La finalidad de esto es de que mientras estén recluidos, pues puedan desarrollar actividades que los hagan cambiar su modo de vida y que ya no vuelvan a cometer delitos. Aquí podemos ver este cartel hecho por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la cual nos dice determinadas actividades que se presentan en nuestros centros de reinserción social, como es el deporte, capacitación, educación, salud, orientación jurídica, atención psicológica y talleres psicosocioeducativos. Eh, bueno, eh, de los reglamentos que se piden, yo me puse a investigar un poco sobre el reglamento de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. Adjunto el link para que se pueda visualizar de dónde saca la información. Y entre los puntos más destacados que me parece mencionar son estos centros penitenciarios bien establecidos, que dice que son los centros penitenciarios, los centros de sanciones administrativas e integración social, las instituciones casa de medio camino femenil y varonil, así como los demás que la persona titular de la jefatura de gobierno pueda determinar. Dentro de todos estos centros de reinserción que hay en la Ciudad de México, el único que cuenta con un módulo de alta seguridad, que es donde se dejan a los reclusos que se consideran peligrosos para la demás población del centro, nada más se encuentra en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. También hay centros penitenciarios de rehabilitación psicosocial. Como se sabe, pues a veces los que cometen delitos tienen
problemas mentales, enfermedades mentales, etcétera, y pues existen los determinados para estos. También algo que me parece importante que se establece en este reglamento es que se realizan estudios de personalidad de cada recluso y en el comité técnico evalúan su situación, su personalidad y con esto determinan su ubicación para dejarlos separarlos, vaya. El artículo 105 me parece importante mencionarlo de esto de la Ciudad de México. Menciona el uso de la fuerza. El uso de la fuerza en cuanto a las autoridades que no pueden hacer uso de ella y si lo van a hacer nada más es por defensa personal o si se está realizando un mitin precisamente o algo así. Pero me parece importante mencionarlo, ¿no? Y también en el capítulo 2 se habla de los derechos y obligaciones de los reclusos, tanto derechos que tienen de tener relativamente una vida digna dentro del centro, tener salud, tener alimentos, etcétera, así como sus obligaciones que tienen que comportarse, tienen que cumplir, tienen que mantener sus lugares de vivienda limpios y demás. Yo encontré la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. También adjunto el link de donde lo saqué. Esta ley ya fue abrogada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016, entonces ya lleva un rato que fue abrogada esta ley. Le di una pequeña leída. En ese entonces, quien estaba encargado de vigilar esto y tanto los centros penitenciarios era la Secretaría de Seguridad Pública. Y el Ejecutivo Federal realizaba convenios con los gobiernos de las entidades estatales para ayudarles, orientarlos sobre sus propias leyes, sus propios reglamentos de sus centros penitenciarios. Como tal, no me pareció muy importante esta ley, creo que entiendo el por qué se abrogó. No presentaba, pues sí, cosas relevantes. La verdad no me pareció relevante esta ley. Creo que ya con dicha razón, pues cada estado, cada estado tiene sus propias leyes y en la que se basan actualmente es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y aquí de igual esta vez pues podría ser estos estatutos mínimos que se necesitan. Bueno, ya entrando como tal aparte de lo que ya se habló en las anteriores diapositivas, el estudio de caso del penal La Pila de San Luis Potosí. ¿Cuál es el problema? A lo largo de los años, centro de reinserción social ha presentado motines, fugas, constantemente hay problemas adentro, ya sea se habla que es por los mismos directores, por los directores, porque no hay condiciones aptas para vivir, la sobrepoblación, que no hay recursos, la corrupción y la violencia que se vive dentro del mismo. Encontré una noticia por parte de MBS Noticias, en la cual los puntos más destacables de esta noticia es que se habla que en el meeting que se forma apenas a inicios de año del 2024, se conforma una comisión para entablar el diálogo y atender una serie de peticiones por parte de personas privadas de la libertad. Lo que se dice es que ellos exigen condiciones dignas para que puedan vivir. Esto, como se puede ver en cualquier reglamento y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben de tener unas calidades dignas para poder vivir. Si bien están pagando una pena, a final de cuentas son humanos. Se dice que se presentan armas blancas dentro de los centros, porque que ahí empezó la riña, porque estaban peleando con armas blancas. Se sabe que pues, debe de haber un control de las armas blancas. Si bien un arma blanca puede ser un cuchillo que utilicen para comer, etcétera, pues debe de haber control sobre las mismas. También se decía que se encontraron teléfonos celulares dentro del centro. Por ejemplo, en la ley de la Ciudad de México se establece que se pueden tener electrodomésticos, incluso aparatos digitales. Eh, pero en el de San Luis Potosí investigué y no se puede. Entonces, pues también hay por el por qué tenían celulares dentro de este centro. Con esto me parece interesante encontrar esta otra nota que encontré que publicó el Congreso de San Luis en la página oficial de San Luis Potosí el 19 de febrero de 2023, o sea, un año antes. Lo que se realizó fue principalmente poner bloqueadores de señal de telefonía.
no solo adentro, sino en un perímetro que no se pudiera utilizar la señal telefónica. Entonces, no entiendo por qué un año después se encontraban teléfonos y estos se supone que no servían. Esto se hizo por la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que establece que deberían tomar estas actividades para prevenir la extorsión telefónica que luego se realiza en estos centros. Bueno, a manera de conclusión, pues considero que la política criminal nos ayuda a entender el porqué de las leyes, los reglamentos, etcétera, y entender que todos estos van en un conjunto, tanto la reinserción social, la prevención del delito, así como cualquier actividad o producto que se pueda surgir de la seguridad pública. Como tal, si bien hay bastantes leyes, reglamentos, no todos se siguen al pie de la letra, siempre hay tropiezos, etcétera, que la corrupción, vaya, que es algo que se vive muy constantemente en lo que es todo el país. Esto genera constantemente pues que no se lleve a cabo bien la política criminal, inclusive las políticas públicas, ¿no? Por la corrupción. Entonces, pues considero que un cambio principal que se puede hacer en evitando la corrupción o castigando la corrupción podría generar incluso cambios en lo que es la política criminal, la seguridad pública como tal. Estas son las fuentes, algunas de las fuentes que consulté para realizar este estudio y pues espero sea de su agrado mi trabajo.